Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itati Valle, voy a ser la docente a cargo de la asignatura de Teoría del Arte 1, que la cursan en forma fusionada, tanto el tercer año del profesorado de teatro como el tercer año del profesorado de educación musical. Y hace unos años, dado que en el profesorado de instrumento tienen una asignatura que se llama Artes Visuales y que en su momento primero, antiguamente los mandaban a hacer talleres y bueno, era como que estaban muy perdidos porque no tenían la base, les costaba mucho, les generaba un impacto muy grande en su desempeño e incluso eso se observaba en las notas, les costaba aprobar y demás. Entonces, y dado que la mayoría, que muchos de ustedes, muchas de ustedes, cursan las dos carreras, y en beneficio de ello, y dado que no tenían ninguna teoría del arte en toda la carrera de instrumento, consideraron las autoridades que vinieran a cursar teoría del arte. Bien, ustedes van a decir, ¿qué es teoría del arte 1? Es fácil hablar de la teoría y del arte. No hay mucho para decir. Bueno, yo después lo van a ver en la planificación. Ahí les dejo la planificación, la propuesta de planificación. Nosotros vamos a tener 15 días, estos primeros 15 días, para que ustedes vayan leyendo la planificación y haciendo sugerencias de cambios y demás. La planificación trabaja a partir de los contenidos mínimos, ¿no?, del proyecto, de ese diseño curricular que es el marco en el que nosotros nos manejamos. Es decir, no vemos lo que a mí se me ocurre, sino que está construido en este famoso currículum, ¿no? Si cursan las pedagógicas, eso lo saben. ¿Qué es el espacio de libertad? ¿Qué tipo de bibliografía? ¿Cómo organizamos? La gradualidad y demás. Esos son otros espacios. Es una asignatura bastante extensa. Y quizás una de las primeras dificultades que genera es este acercamiento a la filosofía. ¿Por qué? Porque teoría del arte recupera una antigua disciplina, voy a decir antigua porque es del siglo XVIII, no tan antigua como las historias, por ejemplo, pero es antigua, que se llamaba estética. Que es una disciplina dentro de la filosofía que se dedicaba a reflexionar sobre lo que es el arte, el criterio de valoración del arte, que es la belleza, que después va a entrar en crisis, y quién hace la obra de arte, el artista. Entonces, yo en esa planificación, ustedes leen la fundamentación, les dejé como un esquemita, en donde van a ver que está, que no es un esquemita de shot iluminada, sino de que lo leí por Jan Mukarovsky, un teórico del teatro, de semiótica del teatro, que planteaba este gran paraguas que nos define qué se mete en el gran casillero del arte, ¿no? Tengo una caja y voy a meter obras de arte. Pero no siempre se definió, ¿no?, como arte lo mismo. No siempre se definió como artista lo mismo, ¿no? Entonces, este gran paraguas que vamos a conformar nosotros en teoría del arte es el que va a permitir comprender en las distintas historias de cada una de las disciplinas, historia de la música, historia del teatro, historia de las artes visuales, ¿no?, por qué ciertas obras en ciertos periodos eran consideradas bellas y por qué otras provocaron rupturas. Es decir, no trabajamos sobre la especificidad de esa obra, sino trabajamos sobre qué criterio había, qué era lo bello en el siglo XVI, qué era lo bello en la Edad Media.
Y en esa concepción, es una concepción conceptual, abstracta, que se maneja en este nivel, que va a incidir en la categorización, en la clasificación, en la concepción. Entonces decimos, este nivel de la teoría del arte, de la estética, debajo va a estar la historia. Es decir, el que hizo historia va contando distintos periodos de la historia. Pero si la historia fuera simplemente una sucesión de estilos o de periodos, nos pegamos un tiro de los que hacemos historia, ¿no? Porque lo que tiene que ver la historia es con modos de visualidad, modos de sonoridad, modos de percepción que se modifican, modos de comprender la imagen, de comprender el sonido, de comprender lo que es ese objeto que en algún momento va a ser considerado bello y atesorable y digno de recuperarse para escribir una historia. Y digno también de ponerse en tensión, en discusión, en crisis. Entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre la teoría del arte. ¿Por qué uno? Porque vamos a llegar hasta el siglo XVIII. Tendríamos que llegar al XIX, pero con que lleguemos al XVIII yo voy a ser feliz. Entonces, vamos a partir de un poco definir algunos ejes. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto algunos conceptos, entonces vamos a recuperar todo eso que hayan visto en otras asignaturas. Esa concepción de la modernidad, por ejemplo. Porque la concepción de arte, como la comprendemos ahora, como una actividad autónoma, esta autonomía del campo artístico que surge en el XVIII, esta idea de que la obra de arte no cumple ninguna función más allá de su función en sí misma, sino que no es una obra al servicio de enseñar algo, al servicio de la República, al servicio de la Iglesia, al servicio, sino que tiene autonomía, se libera. Y esa concepción, ese surgimiento del campo artístico, en donde incluso el artista decide ya vivir autónomamente. ¿Qué quiere decir? Y bueno, vos sos libre, te tenés que bancar las cuentas, diríamos, ¿no? Pensemos en la modernidad, en donde el artista tenía un mecenas, tenía alguien que lo llevaba a su palacio y vivía con los filósofos, con los pintores, los compositores, los artistas de la corte, ¿no? Entonces, ahí era un empleado más al servicio del rey, hacía las obras para el rey, pero tenía el sustento. Con esta autonomía, el artista decide cuándo hacer, qué temas hacer, desde dónde hacer la obra, cómo hacer la obra, cuándo presentar obra y cuándo no, ¿no? Es decir, cómo interpretar y demás. Entonces, esta autonomía del arte va a ser bisagra para comprender la disciplina artística, porque junto con ello surge el discurso sobre este arte, esta disciplina. Kant habla de como que la sociedad se organiza, el conocimiento se organiza en tres áreas, ¿no? Yo digo que la modernidad nos disciplina, ¿no? Es decir, arma como tres compartimentos. Uno de ellos que se dedica a la ciencia, el que se dedica a lo que tiene que ver con la ética, con cómo nosotros actuamos en la sociedad, y el tercer compartimento tiene que ver con el arte, la búsqueda de la belleza, ¿no? Esto que parece una verdad de perogrullo, de que hay disciplinas específicas para cada uno de ellos y que el arte no busca la verdad, sino que busca la belleza, ¿no? Que se va a vincular a la modernidad, se va a poner en tensión en el siglo XX. Por eso es la bisagra a Teoría del Arte 2, que es la del año que viene. Pero anteriormente tampoco estaba dividido, ¿no?
vamos a ver qué pasaba en la antigüedad. Y en la antigüedad, y es algo que yo insisto, dado el nivel superior, dado que van a ser docentes, que ya en breve, ya son docentes, diría Aristóteles, en potencia. Quizás muchos y muchas de ustedes estén dando clase, y otros, bueno, ya han atravesado las prácticas y demás. Entonces, vamos a leer los autores. Es decir, no vamos a leer un manual sobre Platón. Vamos a leer fragmentos de diálogos platónicos. No se asusten, no leemos. Por ahí leemos uno enterito, para que tengan la experiencia, que es cortito, que es el guión. Pero vamos a leer fragmentos de diálogos platónicos, fragmentos de la poética de Aristóteles. Yo sé, y ya les digo a los de teatro, que es básica la poética de Aristóteles. Si no la leyeron, ya empiecen a leerla. Es el texto del teatro clásico. Si no, no se puede comprender que se rompe. Pero no solo eso, porque específicamente habla del teatro, pero nosotros lo leemos desde la concepción de arte, ¿no? Porque la concepción de arte de Aristóteles y de Platón se va a consolidar como la concepción clásica. Y cuando decimos esta es una obra clásica, ¿no? Esto es un clasicismo, ¿a qué remite? A ese ideal de belleza, a esa concepción de obra, a esa concepción de artista. ¿Estamos? Lo clásico es aquello a lo que permanece vigente, aquello a lo que se va a tender a regresar. Y si algo hacen, por ejemplo, los románticos, es romper ese neoclasicismo, clasicismo. El barroco rompe con ese ideal clásico leído desde el Renacimiento, ¿no? Entonces, básico. Antigüedad, Platón y Aristóteles. Edad Media, de Edad Media vamos a leer a un medievalista que se llama Umberto Eco, que probablemente lo conozcan porque escribía en La Nación, bueno, escribió una novela muy conocida que se llama El nombre de la rosa, que la vamos a ver, que te la voy a proponer porque nos vamos a ir, pero hay dos, yo tenía un profesor de filosofía, Narciso Pousa, que decía que hay como grandes picos en la historia de la filosofía. Platón y Aristóteles, para la antigüedad. Vamos a leer a Plotino, que retoma a Platón. En la Edad Media, él decía San Agustín y Santo Tomás, que en realidad tendríamos que decir Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, ¿no? Para sacarle esa santidad, porque bueno, la Edad Media, ustedes recuerdan, siglo V al siglo XV, pero vamos a ver que filosóficamente vamos a irnos un poquito más atrás, del siglo V, pero en Occidente la institución que va a conglomerar, a centralizar lo cultural, lo artístico, va a ser la Iglesia, ¿no? El gran comitente, el gran encargador no se dice, bueno, el que patrocinaba obras, va a ser la Iglesia. Aparte de algunas cositas en la corte, pero esta idea de lujo, de ocio, no existía. Nos vamos a ir a en la Edad Moderna, al Renacimiento y cómo se recupera esa cultura clásica, y posteriormente llegamos siempre como bisagra a lo que va a ser este giro. Vamos a leer algo de Hume, vamos a leer algo de Baumgarten y vamos a leer a Kant. A Kant lo leemos. En eso no lo negocio, porque es básico, anclaje prioritario para comprender el año que viene Hegel, el romanticismo y todo lo que va a venir después. Entonces, los textos hay que leerlos. Yo les voy a dejar acá todo el material, los PDFs y demás. Son obligatorios, no hay explicación que esté en lugar del texto.
Ustedes tienen que vivenciar la lectura, ustedes tienen que atravesar, no se lee de una sola vez, requiere tiempo, y entonces no se cuelguen. Vamos a hacer virtual asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que yo los días jueves, que si fuera presencial estaríamos yendo a la escuela a tener teoría del arte 1 los jueves de 16:30 a 18:30, yo los días jueves le voy a estar subiendo una actividad, un video, una propuesta de trabajo y demás. Bien, no hablo más, les dejo la planificación para que la revisen en estos 15 días, acepto sugerencias, preguntas y demás. Van a ver que lo que es la acreditación todavía no tenemos, no hay ninguna disposición a nivel de la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Por qué? Porque a nosotros debemos estar regidos por la 4043, pero el año pasado la 4043 quedó en stand-by por la situación de pandemia. Este año no sabemos qué sucederá. Yo, dada la virtualidad, resolví este año que va a ser la materia con examen final. Ustedes para el examen final, como alumnos regulares, tienen que tener aprobada la cursada. Bueno, ya seguiremos hablando. Nos estamos viendo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.